Buen día. Nosotros somos el equipo 3 del taller de biofísica y estamos conformados por Anaya Ríos Francisco, Pose Díaz Estefanía, Espinosa Melendres Iván, Galván López Gitzel y Molina García Raúl. Pertenecemos al grupo 421, subgrupo 1, y nosotros les vamos a hablar acerca del músculo cardíaco. Antes de comenzar a hablar acerca del músculo cardíaco, debemos comprender qué es el corazón. ¿Qué hace el corazón? Bueno, el corazón por definición es una bomba muscular que mantiene el flujo unidireccional de la sangre. Pero ¿cómo logra hacer esto? Bueno, lo logra hacer a través de 4 cavidades, en donde vamos a tener una aurícula izquierda, una aurícula derecha, un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho, que juntos, gracias al esqueleto fibroso, que el esqueleto fibroso nos va a ayudar a sostener las válvulas que le van a dar ese flujo unidireccional a la sangre, y a su vez vamos a tener al sistema de conducción que va a estar entre las capas del corazón, y este le va a dar esa contracción rítmica a los músculos del corazón para poder dar ese bombeo. También vamos a tener a los vasos coronarios, que estos van a irrigar al corazón propiamente dicho. Como les mencionaba anteriormente, el corazón cuenta con 3 capas, de las cuales el epicardio es la más externa y el endocardio es la más interna. El epicardio también se le conoce como pericardio visceral porque también correspondería a la capa más interna de lo que es el pericardio, son la misma capa. Y mientras que el endocardio es la capa más interna de las capas del corazón, este va a estar en contacto directo con la sangre que entre, ya sea de la circulación sistémica o no sistémica, y va a estar conformado por tejido epitelial y a su vez tejido conjuntivo, mientras que el miocardio, que es la parte media de estas 3 capas, va a estar conformado por músculo, por mio, de hecho, por eso miocardio, músculo cardíaco. Pero este músculo cardíaco, estas células cardíacas, ¿qué características tienen? Bueno, estas características son muy importantes y vamos a tener 4 características principales que nos van a hacer decir esto es un músculo cardíaco. Bueno, primero debemos ubicar su núcleo central, que como podemos apreciar en la imagen, los núcleos se ven centrales. Va a contener abundantes mitocondrias. ¿Pero por qué contiene abundantes mitocondrias? Bueno, como sabemos, el corazón es un músculo que está trabajando constantemente sin parar, sin parar, sin parar. Entonces, al estar haciendo eso, requiere muchísima energía. Por eso es que las mitocondrias van a ser súper abundantes. Va a encontrar también los discos intercalares, que estos discos van a unir a través de uniones adherens, uniones gap y desmosomas a las células cardíacas, dándoles una forma de fibras ramificadas que al microscopio se le conoce como forma apantalonada. Los discos intercalares, como ya les mencionaba, están formados por uniones gap, por desmosomas y a su vez por uniones adherens, pero de estas, las uniones adherens y los desmosomas es más importante. La unión gap no quiere decir que las otras no sean importantes, pero las uniones gap, o también conocidas como nexos, estas le van a dar esta conductividad, este proceso de cambio de iones que nos van a ayudar en el sistema de conducción del corazón para que se dé un impulso más rápido. A su vez, los túbulos T los vamos a encontrar en la línea Z y van a continuarse con la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico formando diadas, al contrario que tenemos en el músculo esquelético, que en el esquelético son triadas. Entonces hay otra forma de diferenciar el músculo esquelético del músculo cardíaco. Pero ¿para qué sirven estos túbulos T? A través de estos túbulos T se va a transportar lo que es el calcio, que es muy importante en la contracción muscular del corazón, como lo vamos a ver posteriormente. El sistema de conducción es este sistema eléctrico del corazón que nos va a dar esta contracción rítmica y sincrónica tan importante, porque si esta falla o se desincroniza, nos puede provocar fibrilaciones o puede entrar en paro el paciente, y esto es muy grave. Este sistema de conducción va a comenzar en el nodo sinoauricular o nodo sinusal, también conocido, que se encuentra en la cresta terminal del corazón. Este impulso, ya cuando sale del nodo sinusal, va a viajar a través de los haces internodales, que en donde tenemos 3, uno anterior, uno medio y uno posterior. Este posterior se va a continuar hacia la aurícula izquierda para constituir lo que es el haz de Bachmann. Una vez estos haces internodales, conocidos también como el anterior de Bachmann, el medio de Weichenbach o el posterior de Thorel, van a confluir en lo que es el nodo auriculoventricular o nodo AB,
que es abreviado, para posteriormente pasar a las de His a través del fascículo de His, en donde aquí ocurre un proceso aquí como que se retrasa poquito para que esta sincronización, como les mencionaba, sea sea primero aurículas y luego ventrículos, porque si no se saldría la sangre del corazón, no tendría sentido. Entonces, una vez que llega a las de His, se va a dividir en fascículo izquierdo y un fascículo derecho. Estos fascículos van a llegar hasta la punta del corazón, dan vuelta y van a terminar en las fibras de Purkinje o red de Purkinje, que estos van a terminar en los músculos papilares para poder dar esta contracción y cierre y apertura de las válvulas cardíacas. Las propiedades electrofisiológicas del corazón son de vital importancia y estas son tres: el automatismo, la excitabilidad y la conductibilidad. El automatismo es, como les mencionaba, en el sistema de conducción, en este sistema eléctrico del corazón, que no depende del sistema nervioso, es autónomo el sistema de conducción del corazón. Por tanto, en los trasplantes es de que quitan el corazón, lo extraen del cuerpo y sigue latiendo por este automatismo que tiene, lo cual lo va a hacer independiente totalmente del sistema nervioso. La excitabilidad se refiere a que responde a estímulos eléctricos con un cambio abrupto de su potencial de acción, mientras que la conductibilidad se refiere a las uniones gap. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a los iones para proseguir con este sistema de conducción. Si se fijan, estos tres están muy relacionados. La contractilidad es la capacidad de acortamiento de las fibras miocárdicas durante la sístole. Esta va a depender de dos variables, que son la postcarga y la precarga. Además, van a existir otros factores que pueden alterarlas, como son la activación simpática endógena, la acidosis, la isquemia, los medidores inflamatorios y los agentes vasoactivos. La fuerza de contracción con acortamiento o no de este va a tener va a depender de una disponibilidad de calcio iónico a nivel intracelular, y también va a depender de la longitud de reposo de la fibra cardíaca. Asimismo, luego, para regular esta fuerza de contracción debemos controlar el calcio intracelular y la longitud inicial de la fibra muscular. Se dice que el músculo cardíaco sigue la ley de todo o nada, que esta ley dice: una vez que se ha originado un potencial de acción en cualquier punto de la membrana, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana si las condiciones son adecuadas, y puede no viajar si las condiciones no son adecuadas. De esta forma, a diferencia del músculo esquelético, cuando el músculo cardíaco recibe un estímulo, este se va a contraer toda la masa muscular, dadas sus características sincitiales. La fibra muscular cardíaca tarda en completar su ciclo en aproximadamente el mismo tiempo que dura el potencial de acción. Durante la fase 0, 1 y 2 del potencial de acción, las células miocárdicas se van a encontrar en periodo refractario absoluto, y a partir de un voltaje de menos 40 milivolts entran en una fase de periodo refractario relativo. Este mecanismo es un sistema de seguridad para que el corazón no se contraiga de una forma tentánica. La relajación de este requiere activar los mecanismos celulares que retiran el calcio iónico libre citoplasmático. El potencial de acción se propaga hacia el interior de la fibra muscular cardíaca a lo largo de los túbulos transversos, que estos a su vez van a actuar sobre las membranas de los túbulos sarcoplásmicos longitudinales para producir la liberación de iones de calcio hacia el sarcoplasma. En milésimas de segundos, estos iones de calcio van a difundirse hacia las miofibrillas y catalizan las reacciones químicas que favorecen el deslindamiento de los filamentos de actina y de miocina entre sí, a lo que va a dar lugar a la contracción muscular. El músculo cardíaco comienza a contraerse unos milisegundos después de la llegada del potencial de acción y sigue contrayéndose hasta algunos milisegundos después de que finalice. Por lo tanto, la duración de la contracción del músculo cardíaco depende de la duración del potencial de acción, incluyendo la meseta. La precarga es una estimulación del volumen ventricular al final de la diástole, y esta depende del estiramiento del músculo cardíaco previo a la contracción. Esta se puede ver alterada por varios factores, como son el retorno venoso, la disfunción diastólica cardíaca, que se va a caracterizar por la necesidad de presiones elevadas para conseguir llenar el ventrículo, y la alteración constrictiva cardíaca, que esta va a llevar una dificultad para el llenado de este. La postcarga es la presión de la pared miocárdica necesaria para vencer la presión desde el ventrículo durante la diástole. A mayor postcarga, más presión se debe desarrollar en el ventrículo, lo que va a suponer más trabajo y menor eficiencia en la contracción. La postcarga se relaciona primariamente con la resistencia periférica total o con la resistencia vascular sistémica, y esta a su vez se relaciona con los cambios en el diámetro de los vasos de la resistencia.
Ahora se hablará sobre la despolarización y la repolarización del músculo cardíaco, pero para comenzar con este tema, primero debemos de conocer qué es el potencial de acción. El potencial de acción, que también puede ser llamado impulso eléctrico, es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular, modificando su distribución de carga eléctrica. Esto quiere decir que si el interior de la célula era negativo, se volverá positivo, y si el exterior de la célula era positivo, se volverá negativo. El potencial de acción se utiliza en el cuerpo para llevar información entre unos tejidos y otros. Los miocitos cárdicos son células excitables que en respuesta a un estímulo generan un potencial de acción, asociado a una respuesta contráctil. Esto quiere decir que es el responsable del movimiento y el corazón puede generar un latido, a partir de un fenómeno muy breve que se genera en milisegundos, en el cual la membrana de la célula se despolariza, es decir, el interior de la membrana se hace menos negativo que en reposo, haciéndose incluso positivo. El potencial de acción tiene 5 fases, que van a ir del 0 al 4. Cada una de estas fases van a participar diferentes iones y por eso se van a caracterizar, y por lo tanto también va a registrar diferentes actividades eléctricas. En la fase 0 vamos a encontrar que va a ser la despolarización rápida, fase 1 repolarización temprana, fase 2 va a ser una meseta, fase 3 repolarización tardía y por último la fase 4 va a ser el potencial de reposo. La primera fase, que va a ser la fase 0, va a ser la despolarización rápida. Esta se va a deber a la apertura de canales de sodio, por lo tanto existe una entrada masiva de sodio. También se observa una apertura de canales lentos de calcio y la entrada de este ion al espacio intracelular. Posteriormente vamos a tener la fase 1, que es la repolarización temprana. En esta fase tiene lugar con la inactivación de los canales rápidos de sodio. La corriente transitoria hacia el exterior que causa la pequeña repolarización del potencial de acción es debido al movimiento de los iones potasio y la inactivación o cierre de los canales de sodio. Después vamos a encontrar la fase 2, que es la meseta. En esta fase se mantiene un equilibrio entre el movimiento hacia el interior de calcio a través de los canales iónicos para el calcio, y estos se van a abrir cuando el potencial de membrana alcanza menos 40 milivoltios, y el movimiento hacia el exterior de potasio a través de los canales lentos de potasio. Después, en la fase 3, que es la repolarización tardía, vamos a encontrar que los canales voltaje dependientes para el calcio se cierran, mientras los canales lentos de potasio permanecen abiertos. Esto asegura una corriente hacia afuera que corresponde al cambio negativo en el potencial de membrana, que permite que más tipos de canales de potasio se abran. Estos son principalmente los canales rápidos para el potasio. Esta corriente neta positiva hacia afuera causa la repolarización celular. Los canales de potasio se cierran cuando el potencial de membrana recupera el valor de menos 80 a menos 85 milivoltios. Por último, encontramos la fase 4, que es el potencial de reposo. En esta fase hay un equilibrio por el intercambio iónico que realizaron las bombas anteriormente descritas. Bueno, ahora un breve resumen. En la fase 0, que es la despolarización rápida, va a entrar sodio y también una pequeña cantidad de calcio. En la fase 1, que es la repolarización temprana, se va a deber por la salida rápida de potasio. En la fase 2, que va a ser la meseta, va a haber un equilibrio entre la salida de potasio y la entrada de calcio. La fase 3, que es la repolarización tardía, va a haber salida de potasio y el resto de los canales se van a cerrar. En la fase 4, que es la última, el potencial de reposo va a llegar a un equilibrio por el intercambio iónico por las bombas. Ahora vamos a tener al periodo refractario, que esto se incluye en el potencial de acción. Vamos a dividirlo en dos, en absoluto y relativo. Ahora vamos a hablar sobre el periodo refractario. Este se va a dividir en periodo refractario absoluto y relativo. El primero, que va a ser el periodo refractario absoluto, es una fracción de tiempo después del inicio del potencial de acción durante el cual ningún estímulo puede excitar esta porción de la fibra, independientemente de su magnitud. Y el otro, que es el relativo, va a ser una fracción de tiempo también después del inicio del potencial de acción durante el cual, para que se genere un nuevo potencial de acción, se requiere que el estímulo aplicado sea de una intensidad muy elevada. El electrocardiograma es una forma de representar gráficamente la actividad eléctrica del corazón. De hecho, su concepto como tal se dice que es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Este se puede abreviar como ECG
o EKG. Esto va a depender del lugar en donde te encuentres y va a estar conformado por ondas P, ondas Q, ondas R, ondas S, ondas T y a su vez ondas U. Estas van a estar repartidas a lo largo de una gráfica pues muy bonita de hecho, que va a comprender al intervalo PR y al intervalo QT. El intervalo PR a su vez va a estar conformado por la onda P y el segmento PR, mientras que el intervalo QT va a estar conformado por el complejo QRS, el segmento ST y la onda T, y la onda U la vamos a dejar un poquito aparte. En la onda P, lo que pasa es la despolarización de los aurículas o despolarización atrial, mientras que en el complejo QRS lo que pasa es la despolarización pero ventricular. Y en el complejo ST va a corresponder la repolarización ventricular, aunque también en la onda U es donde se da mayormente esta repolarización ventricular. Tendríamos como una primaria y una secundaria, o una mínima y una máxima. Y se preguntarán ustedes, ¿dónde quedó la repolarización auricular o la repolarización de las aurículas? Bueno, esto es muy interesante debido a que las aurículas se repolarizan al mismo tiempo que o se despolarizan los ventrículos o se repolarizan los ventrículos. Entonces, estas repolarizaciones de los ventrículos son de mayor magnitud a la de los aurículas. Por tanto, está ahí, de hecho corresponde a la onda U, por eso les dije que le íbamos a dejar un poquito aparte. Pero la onda U está ahí, pero está encimada, por ejemplo, con la onda T. Y entonces, por tanto, no la vamos a apreciar porque por magnitud gana la otra onda, entonces está ahí, pero no se logra apreciar. Aquí podemos apreciar claramente cómo se da la despolarización y la repolarización. Podemos ver cómo empieza en el nodo sinusal, viaja a través de los haces internodales y llega al nodo AB. Aquí en este proceso ocurrió lo que es la despolarización auricular y lo vemos en la onda P. Luego vamos a ver en la gráfica del electrocardiograma el complejo QRS, que se representa una vez que llega al nodo AB, va a llegar al haz de His y va a viajar a través de esos fascículos derechos e izquierdos para llegar a la red de Purkinje, y eso lo representamos en el complejo QRS. Luego vamos a tener a la onda T, que va a corresponder a la repolarización de los ventrículos, que se puede apreciar claramente cuando se termina el proceso. Y la repolarización de las aurículas, como ya les mencionaba, se da a la par de la repolarización de los ventrículos o de la despolarización de los ventrículos. Papel de los vasos sanguíneos. La circulación sanguínea en el ser humano es cerrada, ya que siempre circula por el interior de un extenso sistema de conductos conocidos como vasos sanguíneos. Tenemos tres tipos de vasos sanguíneos, son las arterias, las venas y los capilares. Las arterias son las que llevan la sangre oxigenada que sale del corazón hacia las distintas partes del cuerpo. Presentan una pared elástica y resistente que les permite soportar la presión con la que la sangre sale del corazón. Al contraerse la sangre sale de golpe acumulándose en la arteria provocando que ésta se hinche. Las arterias realizan cuatro funciones principales. Conducción. El sistema arterial es un sistema de canalización entre el corazón y las regiones de intercambio capilar. Como filtro hidráulico. La actividad cíclica de la bomba cardíaca genera oscilaciones de presión y flujo que son amortiguadas según la sangre avanza en el árbol arterial. Como reservorio de presión. El avance de la sangre se producirá únicamente durante la fase sistólica. Sin embargo, la estructura elástica de la pared arterial permite almacenar energía cinética proporcionada por el ventrículo, como energía potencial en la expansión de la pared. Así, posteriormente en la diástole, la pared vuelve a su estado inicial. Y por último, como regulador de la distribución del flujo sanguíneo. Esta función corresponde únicamente a las arteriolas. La pared arteriolar presenta el mayor contenido proporcional de fibras musculares, por lo tanto, este es el principal vaso que puede modificar ampliamente su calibre y controlar el flujo sanguíneo que llega a un determinado territorio vascular. El control de este calibre arteriolar, ya sea vasoconstricción o vasodilatación, está estrechamente regulado a través de factores locales, nerviosos vegetativos y hormonales. Venas. Las venas transportan sangre desde los órganos hacia el corazón. Sus paredes son más finas y menos resistentes, por lo cual la sangre circula por ellas con menos presión y en su interior presentan válvulas venosas que no permiten que la sangre regrese a los órganos. Presión sanguínea y tensión de la pared muscular. La presión o tensión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes vasculares.
La presión viene determinada por el volumen de sangre que contiene el sistema arterial y por las propiedades de las paredes arteriales. Si varía cualquiera de estas dos características, la presión se verá modificada. La curva de presión aórtica es el modelo tipo de los cambios de presión que ocurren en las grandes arterias. La presión máxima se obtiene durante el periodo de la eyección ventricular y recibe el nombre de presión sistólica. Esta presión se encuentra alrededor de 120 miligramos de mercurio. La presión máxima se obtiene durante el periodo de la eyección ventricular y recibe el nombre de la presión sistólica. Esta presión se encuentra alrededor de 120 miligramos de mercurio. En cambio, la presión mínima se mide en el momento final de la diástole y se denomina presión diastólica. Esta presión se mantiene alrededor de 80 miligramos de mercurio. Es por eso que la presión sanguínea se indica comúnmente como 120 sobre 80 miligramos de mercurio. La presión arterial media es un parámetro cardiovascular importante, ya que proporciona el valor de presión con la que la sangre llega a los tejidos. Es por lo tanto la fuerza efectiva que conduce la sangre a lo largo del sistema vascular. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la dinámica cardíaca. La dinámica cardíaca pues va a ser una actividad cíclica y continua del corazón en donde vamos a tener acontecimientos eléctricos, hemodinámicos y volumétricos que van a estar entre la actividad del reposo, que precisamente van a constituir lo que se le conoce como el ciclo cardíaco. Pero pues ¿cuál va a ser el propósito de estos cambios? Pues la circulación, que vamos a explicar brevemente. ¿Cómo? Pues que el corazón es un órgano hueco que va a tener 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas van a recibir la sangre, pasarla a los ventrículos y los ventrículos también van a expulsar la sangre por otros vasos. Y también podemos dividir el corazón en corazón derecho y corazón izquierdo. Podemos ver el corazón derecho que va a tener sangre desoxigenada, mientras que el corazón izquierdo va a tener sangre oxigenada. Y empezando con ahora sí lo que es la circulación, pues va a empezar en la aurícula derecha, donde vamos a tener la llegada de la vena cava inferior y vena cava superior, que van a llevar la sangre desoxigenada que recaudó en todo el cuerpo. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y va a salir a través de las arterias pulmonares, que van a llevarlo a los pulmones, en donde se va a dar el intercambio gaseoso para que regrese como sangre oxigenada a través de las venas pulmonares, y estas van a llevar a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda van a llevar al ventrículo izquierdo, que va a terminar llevando la sangre oxigenada a través de la arteria aorta, que la va a distribuir por todo el cuerpo. ¿Y cómo se va a dar estos movimientos de la circulación? Pues a través de los movimientos conocidos como sístole y diástole, que la sístole pues va a ser la contracción que va a provocar que salga la sangre de los ventrículos debido a un cambio de presión. Y este cambio de presión lo que va a provocar es la apertura de la válvula aórtica y pulmonar, mientras que la diástole va a ser la relajación del corazón, en donde se va a dar un llenado por la apertura de las válvulas mitral y tricúspide. Sin embargo, estos movimientos no se van a dar así nada más, sino que lo van a hacer precisamente a través del ciclo cardíaco, que podemos escribir en de 4 a 5 etapas dependiendo el autor, pero básicamente en todas va a pasar lo mismo, que es primeramente un llenado rápido de los ventrículos, en donde la presión ventricular va a disminuir más que la presión auricular, y esto va a provocar que se abran las válvulas mitral y tricúspide, seguido de una contracción auricular para que ahora sí se terminen de llenar pues los ventrículos, y va a continuar con una contracción isovolumétrica que va a tener un aumento ventricular, pero esa presión no va a ser la suficiente, por lo que no va a haber una eyección de sangre todavía, hasta la siguiente fase, que va a ser precisamente la fase de eyección, donde la presión interventricular va a vencer la presión de las válvulas aórticas y pulmonar y va a lograr que se pueda expulsar la sangre. Y ahora sí, tras expulsar la sangre, va a empezar a disminuir la presión interventricular por el cierre de las válvulas aórticas y pulmonar, constituyendo lo que se conoce como relajación isovolumétrica, donde va a comenzar el llenado de las aurículas nuevamente para que vuelva a comenzar el ciclo con el llenado rápido de los ventrículos, contracción auricular y así sucesivamente. Estas son nuestras referencias, nuestras fuentes utilizadas. Muchas gracias por su atención.